Hola, de regreso en este curso de AutoCAD Electrical 2018. En este nuevo video les explicaré cómo crear nuestro primer proyecto. Para crear un nuevo proyecto hay que ir al menú del administrador y buscar el icono de la función Nuevo Proyecto. De izquierda a derecha es el segundo icono. Hacemos clic sobre él y la ventana para crear nuevos proyectos aparecerá. Aquí podemos crear un proyecto en dos pasos. Primero, ingresar un nombre, como se pide en esta primera ventana, y luego hacer clic en el botón que dice OK. Cuando se ingrese la primera letra del nombre del proyecto, los botones que dicen OK se activarán. Observe, pongo la letra P y los botones se activan. Además, el contorno del botón que dice OK se resalta en color celeste. Esto indica que con solo presionar la tecla Enter de nuestro teclado, el proyecto se creará. Si borro la letra P, los botones se desactivan. La desventaja de esta acción es que posiblemente no tome conocimiento de los cambios que el programa realiza al crear un proyecto, y que es importante que los conozca. Así que, para crear un proyecto, es mejor seguir los 4 pasos y conocer qué hace cada uno de ellos. Primero, debemos ingresar el nombre del proyecto que vamos a crear. Segundo, debemos indicar la carpeta donde se ubicará o guardará nuestro proyecto. Por defecto, AutoCAD Electrical nos sugiere que lo guardemos dentro de la carpeta donde se encuentran sus proyectos de ejemplo. Si observa la extensión o ruta, nos dirige a su carpeta, a CAD 2018, a eData y la carpeta de sus proyectos. Pero hay que tener en cuenta que esta carpeta es la carpeta que contiene todos los proyectos del programa. Si queremos agregar un nuevo proyecto, debemos crear una nueva carpeta dentro de ella. Si observa, debajo de la ruta de ubicación, hay una opción que aparece activa por defecto y que se encarga de crear una nueva carpeta con el mismo nombre del proyecto. Es decir, AutoCAD Electrical crea la carpeta con solo activar esta opción y toma el mismo nombre que escribimos en la primera ventana. Debajo de esta opción se muestra la ruta completa de nuestro nuevo proyecto creado. Observe, dejaré esta opción activa y al poner el nombre del proyecto, que denominaremos Proyecto 01, se crea la carpeta con el mismo nombre. Lo haré letra por letra para que lo pueda apreciar. Si desactivo la opción, la carpeta desaparece. En este caso, el proyecto se creará dentro de la carpeta principal y se mezclará con otros proyectos que se vayan creando en la misma carpeta, generando confusión y desorden. Voy a dejar esta opción activa porque es la mejor forma de crear un proyecto, cada uno en su propia carpeta. Si vamos al explorador de Windows y nos ubicamos en la carpeta que se indique en esta ruta, podemos ver que cada proyecto tiene su propia carpeta. Todos estos proyectos aparecen en la lista de proyectos del administrador. Así que minimizamos el explorador de Windows y continuamos con la creación de nuestro proyecto. Tercer paso. El programa nos solicita una configuración para nuestro proyecto y por defecto nos sugiere usar la configuración de uno de los existentes. Para este caso, vamos a dejar que el programa copie la configuración sugerida. Solo hay que tratar de verificar que este proyecto use la misma norma que vamos a usar en el nuestro. Posteriormente, una vez que tengamos nuestro proyecto configurado totalmente, podremos hacer copias de él para los nuevos. También es posible borrar esta ruta y dejarla en blanco. De esa forma no tomará ninguna configuración existente. Cuarto paso. Debajo de la tercera ventana tenemos el botón denominado Descripciones. Es para poner las descripciones del proyecto. Estas sirven para describir el proyecto de tal forma que sea único y que logre diferenciarse de otros. Estas pueden ser, por ejemplo, el nombre del proyecto, el tipo de la edificación, el nombre de la edificación, nombre del propietario, inversionista, el diseñador, el revisor, fechas, lugar del proyecto, etc.
Así que debemos ingresar las descripciones que se estiman necesarias y suficientes para el proyecto. Entonces, hacemos clic en el botón de descripciones y nos aparece una nueva ventana. En el título de esta ventana nos indica que estas descripciones del proyecto serán usadas para los encabezados del informe y las actualizaciones de los cajetines, de los dibujos o de los planos. Por lo tanto, es importante poner todas las descripciones que sean necesarias. La cantidad de líneas son muchas y suficientes para describir cualquier proyecto en AutoCAD Electrical. Así que, por ahora, dejaremos esta lista como está y luego cambiaremos los nombres de las líneas por otros que nos permitan ingresar descripciones adecuadas. Así que hacemos clic en cancelar y cerramos esta ventana. Finalmente, tenemos dos botones con OK. El primero que dice OK propiedades y que se encarga de guardar los datos ingresados y nos lleva a la ventana de propiedades para configurar más detalles del proyecto. Esta parte no lo veremos en este video, así que haremos clic en el botón que dice simplemente OK y terminamos con esta parte. Nuestro proyecto se activará y se pondrá en primer lugar en la lista de proyectos de la ventana del administrador. Si hacemos clic sobre él, se mostrarán sus detalles, pero sin ninguna línea de descripción del proyecto, pues no hemos ingresado ninguna aún. Si vamos al explorador de Windows, podemos ver que se ha creado la carpeta de nuestro proyecto. Si la abrimos, podemos ver que dentro hay dos archivos que el programa ha generado. Además, debes saber que dentro de esta carpeta se guardarán los dibujos o planos que vayamos creando y que pertenezcan a este proyecto. Pues bien, hasta aquí con este video. En el siguiente les mostraré cómo cambiar los encabezados de las descripciones del proyecto. Así que los espero.